Lucía siempre había sido diferente, no porque lo quisiera, sino porque el mundo parecía mirarla con ojos que no lograban entenderla. A sus 16 años, ya había aprendido a ser una adolescente silenciosa, cuyos pensamientos se desvanecían en la penumbra de su habitación, lejos de la alocada vida social que sus compañeros de clase parecían disfrutar. Ella encontraba consuelo en el sonido tenue de un pincel acariciando la superficie rugosa de un lienzo. Era su manera de existir, su forma de vivir el mundo, aunque el mundo, a menudo, parecía no notar su existencia. Desde pequeña, Lucía había sentido una conexión inexplicable con el arte, algo en la forma en que los colores se mezclaban, se fundían y se transformaban en imágenes la hacía sentirse viva. Aunque a menudo su vida en el mundo real se desvaneciera en la quietud, pintar era más que un pasatiempo para ella. Era la única forma en que podía dar sentido a las emociones que se acumulaban dentro de su pecho, esas emociones que no encontraba palabras para describir. Sus padres, aunque amorosos y siempre bien intencionados, nunca comprendieron completamente su necesidad de pintar. Para ellos, la pintura era solo una afición trivial, algo que se hacía como hobby en los ratos libres, no como un camino hacia el futuro, un futuro que siempre parecía exigirle mucho más. Lucía sabía que no era como los demás, mientras sus amigos hablaban de sus sueños de ser médicos, ingenieros o abogados. Ella solo podía imaginarse a sí misma frente a un lienzo, pintando las emociones que no podía expresar con palabras. Sin embargo, algo la detenía, el miedo a ser juzgada, a que su arte fuera visto como algo innecesario, algo que no tenía valor en un mundo que parecía exigirle tanto más. Los murmullos de inseguridad siempre rondaban su mente. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué pasa si mi arte no tiene un propósito claro? Cada trazo de pincel sobre el lienzo era un susurro de su alma, pero también un grito interno que le decía que no era suficiente, que jamás lo sería. La presión de ser aceptada, de encajar en las expectativas de los demás, la ahogaba. Sin embargo, en su santuario, rodeada de pinceles y colores, Lucía sentía que al menos allí, en su pequeño rincón del mundo, tenía un lugar donde todo cobraba sentido, donde podía ser simplemente ella misma. Esa tarde, después de la escuela, Lucía se encontraba en su habitación, rodeada de pinturas inconclusas y bocetos dispersos por el suelo. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando las sombras que habitaban su pequeño santuario. De repente, su madre golpeó la puerta. Lucía, cariño, ¿puedes venir un momento?, dijo con voz suave, pero que llevaba consigo una nota de preocupación. Lucía dejó el pincel a un lado y se levantó lentamente, con una leve sensación de inquietud en el estómago. Caminó hacia la puerta y la abrió. Su madre la miraba con una expresión preocupada, como si hubiera notado algo que Lucía no había querido compartir. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos reflejando la preocupación que las palabras no lograban transmitir. Lucía asintió, aunque sabía que no lo estaba. No lo estaba en absoluto. No podía explicar lo que sentía, pero siempre había sido difícil poner en palabras sus emociones. Solo estoy pintando, respondió, con una sonrisa forzada, que no lograba ocultar su malestar. Su madre la observó por un momento, con una ligera sombra de duda en sus ojos, como si buscara algo que Lucía no estaba dispuesta a mostrar. Luego, suavemente, le entregó un sobre. Este llegó para ti, dijo, sin decir más, como si de alguna manera esperara que Lucía comprendiera algo que aún no lograba entender. Lucía tomó el sobre con cierta curiosidad, notando que estaba dirigido a ella en letras grandes y claras. Al abrirlo, encontró una invitación en papel de calidad, con un diseño elegante: Concurso Nacional de Arte Juvenil, oportunidad única para jóvenes artistas. Los ganadores tendrán la posibilidad de exponer su obra en el Museo Nacional de Arte y recibir una beca para estudios artísticos. Lucía no sabía cómo reaccionar. Un concurso de arte, de ese tamaño, era un sueño para cualquiera que amara la pintura como ella, pero la idea de participar la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si mi obra no era lo suficientemente buena? ¿Qué si no estaba a la altura de las expectativas? Su madre observó en silencio.
notando la duda en el rostro de Lucía. ¿Por qué no lo piensas?, dijo, con voz cálida, pero también con la esperanza de que su hija viera la oportunidad que se le ofrecía. Este podría ser el empujón que necesitas para mostrar tu arte al mundo. Lucía miró la invitación por un largo momento, dejando que sus dedos recorrieran las letras en el papel. Finalmente, levantó la vista para encontrar los ojos de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella, que alguien pensaba que su arte valía la pena, que su pasión tenía un propósito, pero, a pesar de esa chispa de esperanza, la duda seguía atrapándola. Voy a pensarlo, mamá, respondió, decidiendo no hablar más del tema por unos días. No sabía si estaba lista para dar ese paso, y pensó que dejar que el tiempo pasara podría ayudar a que sus miedos se disiparan. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una mañana, en la escuela, Lucía se encontró con una situación que cambiaría el curso de su vida. Mientras caminaba por los pasillos del colegio, cruzó caminos con el profesor de arte, el señor Rodríguez, un hombre mayor, de cabellos canosos y mirada profunda, que parecía conocer más sobre el arte que cualquier otra persona en la escuela. Aunque había sido su profesor de arte durante años, Lucía nunca había hablado demasiado con él. El señor Rodríguez siempre había sido un observador silencioso, alguien que parecía ver a través de las personas, que entendía algo que los demás no alcanzaban a percibir. Lucía, he notado tu habilidad con los pinceles, dijo el señor Rodríguez, deteniéndola en el pasillo, con una voz suave pero firme, como si sus palabras tuvieran el peso de una verdad profunda. Lucía se sonrojó. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, mucho menos sobre su arte. Siempre había sentido que lo que hacía no merecía reconocimiento, que estaba demasiado alejada de lo que el mundo esperaba de ella. Gracias, pero no soy tan buena, musitó, mirando al suelo, como si las palabras que salían de su boca pudieran esconder sus inseguridades. El señor Rodríguez sonrió amablemente, una sonrisa que era a la vez comprensiva y alentadora. No se trata de ser buena o mala, Lucía. Se trata de expresar lo que uno lleva dentro. El arte no siempre es perfecto, pero lo que importa es el mensaje que transmite. ¿Has considerado participar en el concurso de arte? Lucía se quedó sorprendida. ¿Cómo sabía él sobre el concurso? Mi madre me lo mostró, pero no estoy segura, respondió con cautela. Soy demasiado insegura. El señor Rodríguez la observó detenidamente por un momento. Parecía estar leyendo algo más en ella, algo que Lucía misma no se atrevía a reconocer. ¿Sabes? Todos los grandes artistas alguna vez dudaron de sí mismos. Es natural. Lo importante es no dejar que esas dudas te detengan. Si realmente amas lo que haces, el mundo lo verá. Tienes un talento impresionante, Lucía. Este concurso es una oportunidad para que te veas a ti misma de una manera diferente. Lucía se sintió conmovida por sus palabras. El señor Rodríguez, con su tono tranquilo y sabio, había logrado hacerle ver algo que nunca había querido admitir, que su arte era valioso, no por su perfección, sino por la sinceridad con la que lo creaba. A pesar de sus miedos, algo en su interior comenzó a cambiar. Te ayudaré a prepararte, dijo el señor Rodríguez, dándole una palmada en el hombro, como si su apoyo fuera un puente que la conectara con algo más grande. ¿Qué dices? Lucía miró al señor Rodríguez, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada. El arte que llevaba dentro, aquel que nunca había mostrado a nadie más que a las sombras de su habitación, ahora tenía la posibilidad de salir a la luz, de ser algo más que un refugio solitario. Está bien, respondió, con una pequeña sonrisa, aunque el miedo seguía presente en su pecho. Estoy dispuesta a intentarlo. Con el paso de los días, Lucía comenzó a sumergirse en el proceso. Cada tarde, después de la escuela, pasaba horas en el taller de arte del colegio, donde el viejo profesor la guiaba pacientemente, le enseñaba nuevas técnicas, la animaba a experimentar con diferentes estilos y colores, a arriesgarse a romper los límites que ella misma se había impuesto. A pesar de la resistencia inicial que sentía,
Pronto comenzó a disfrutar del proceso, de la sensación de libertad que le daba cada pincelada, como si estuviera dejando escapar una parte de sí misma que había estado reprimida durante demasiado tiempo. El arte ya no solo era una forma de escapar, sino una forma de expresarse, de liberarse de las sombras que la seguían, pero los miedos nunca desaparecieron por completo. A veces, mientras pintaba, Lucía sentía que algo dentro de ella la retenía, algo que le susurraba que no era lo suficientemente buena. Las dudas seguían ahí, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Tal vez no se trataba de ser perfecta, sino de ser honesta consigo misma. No te apresures, Lucía, le decía el señor Rodríguez, como una constante melodía que la animaba a tomarse su tiempo. El arte no es una carrera, tómate tu tiempo. El verdadero arte es el que nace desde el corazón, no desde el ego. Con el paso de las semanas, Lucía comenzó a ver una transformación. Ya no estaba pintando solo para ella, estaba pintando para compartir con los demás una parte de sí misma que había mantenido oculta por miedo. Su lienzo dejó de ser solo un refugio, comenzó a ser su voz, una voz que le decía al mundo que ella estaba aquí, que ella tenía algo que ofrecer. El día de la entrega del concurso llegó, y Lucía estaba parada frente a la mesa de inscripción, con el sobre que contenía su obra bajo el brazo. No sabía qué esperar, ni siquiera si tendría alguna oportunidad de ganar, pero una cosa era cierta, había recorrido un largo camino desde la primera vez que vio esa invitación. El señor Rodríguez estaba allí, observándola desde una distancia, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Lucía sabía que él estaba orgulloso de ella, no solo por la obra que había creado, sino por el coraje que había tenido para superarse, para dar ese paso hacia lo desconocido. Cuando Lucía entregó su obra, un sentimiento de paz la invadió. Había hecho todo lo que pudo, y en ese momento, aceptó lo que siempre había sabido, no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser ella misma. Continúe FRMRand. Lucía regresó a su habitación esa tarde con una mezcla de alivio y ansiedad. Había entregado su obra al concurso, pero las dudas, como sombras persistentes, seguían rondando su mente. ¿Sería suficiente? ¿Sería digna de estar en el mismo espacio que los otros jóvenes artistas? Sin embargo, a medida que las horas pasaban, comenzó a darse cuenta de algo más profundo. Había algo liberador en simplemente haber tomado la decisión de mostrar su arte al mundo, sin importarle las expectativas ajenas. En los días siguientes, Lucía no dejó de pensar en las palabras del señor Rodríguez, en lo que significaba realmente crear. El arte no es una carrera, le había dicho, y en ese instante, algo se hizo claro en su mente. Su arte no necesitaba ser medido por los estándares del éxito, no tenía que ser aplaudido o admirado por todos, bastaba con que fuera auténtico, que naciera de su corazón, como él le había enseñado. Esa era la verdadera victoria. El proceso de creación había sido más importante que el producto final. A través de sus pinceladas, Lucía había comenzado a redescubrirse a sí misma. Cada trazo, cada mezcla de color en su lienzo había sido un paso hacia la aceptación de quién era, sin importar lo que los demás pensaran de ella. Por primera vez, sentía que el arte no solo la conectaba con ella misma, sino con algo más grande, con la humanidad, con las historias que todos compartimos, aunque no siempre tengamos las palabras para expresarlas. El día de la ceremonia de los resultados llegó rápidamente. Lucía se despertó con una sensación de nerviosismo en el estómago. Sabía que los ganadores del concurso se anunciarían esa tarde, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Sería su obra una de las elegidas? ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que eso significaba? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lucía ya sabía que lo que realmente importaba era el viaje, no el destino. No era sobre el reconocimiento o la fama, sino sobre haber sido capaz de dar el paso hacia lo que siempre había soñado. Aunque nunca lo había tenido claro, se dio cuenta de que, en cierto modo, ya había ganado. La ceremonia de premiación tuvo lugar en el museo, un espacio amplio y elegante que lucía un aire solemne.
Lucía caminó por el pasillo, observando las obras de los demás participantes, todos jóvenes llenos de talento y pasión. Sus corazones palpitaban con la misma ansiedad, con los mismos miedos, aunque no todos lo demostraran de la misma manera. Cada cuadro, cada escultura, parecía contar una historia única, y Lucía se sintió afortunada de formar parte de esa comunidad de artistas, aunque solo fuera como espectadora. Cuando llegó el momento de anunciar a los ganadores, Lucía se encontraba al borde de la emoción, sin saber si esperaba escuchar su nombre o no. El sonido de los micrófonos reverberaba en el salón, y la voz del presentador resonó con un tono ceremonioso. El primer premio del Concurso Nacional de Arte Juvenil 2025 es para Lucía Rodríguez. Un silencio repentino llenó la sala, y Lucía sintió que su corazón se detenía por un segundo. Nadie había esperado ese momento, ni ella misma. En el fondo, había sido tan cautelosa al no esperar nada, que escuchar su nombre la dejó sin aliento. Tartamudeando, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. El señor Rodríguez estaba allí, observándola con una sonrisa cálida y sincera. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con orgullo. Lucía subió al escenario, y al recibir el premio, algo en su interior hizo clic. No era solo un trofeo, no era solo un reconocimiento. Era el reconocimiento a su valentía, a su capacidad de ser fiel a sí misma, de enfrentarse a sus miedos y poner su arte, su alma, a la vista del mundo. Esa noche, mientras volvía a casa con el trofeo en las manos, Lucía se dio cuenta de que lo que más había ganado no era el reconocimiento o la oportunidad de exponer su obra en el Museo Nacional de Arte. Lo que realmente había ganado era su confianza. La certeza de que el arte tenía un poder mucho más grande que cualquier premio. Había descubierto que no necesitaba ser perfecta, solo auténtica, y al serlo, había tocado algo que trascendía lo personal, algo que tocaba el alma de los demás. Su madre la miró con ojos llenos de emoción cuando Lucía llegó a casa. Sabía que no solo había ganado un concurso, sino que había dado un paso decisivo hacia su futuro, hacia una vida en la que podía ser fiel a su pasión sin miedo. Lucía abrazó a su madre, el trofeo aún en sus manos, y sintió una paz profunda. Ya no temía al futuro, ni a los juicios externos. Su arte ahora tenía un propósito claro, expresar lo que llevaba dentro y compartirlo con el mundo. El tiempo pasó rápidamente, y el día de la exposición llegó. Lucía estuvo allí, observando su obra colgada en una de las paredes del museo, rodeada de otras piezas impresionantes. La gente se detenía a mirar, a comentar. Algunos admiraban la intensidad de los colores, otros se perdían en los detalles de los trazos. No importaba que la mayoría de ellos no supiera quién era ella, ni que su nombre no estuviera en boca de todos. Para Lucía, estar allí, rodeada de su arte, era suficiente. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era en su propio corazón, expresado a través de los colores y los pinceles. En ese momento, supo que, sin importar lo que sucediera a partir de ahí, ya había ganado.